familia de Educafísica, bienvenidos a este espacio en la que se apuesta por el saber científico. En esta oportunidad vamos a resolver el siguiente problema. Determine el campo eléctrico en el centro de un cascarón semisférico de radio R cargado con una densidad de carga superficial constante. Maravilloso problema, así que presten atención, ya que vamos a disipar esas inquietudes y como pueden notar, de acuerdo a la situación, esa distribución produce una perturbación en ese punto, en el centro de ese cascarón semisférico. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico en el centro de ese cascarón semisférico? Bueno, lo primero que debemos hacer es considerar ese cascarón semisférico como si estuviera formado por una serie de anillos. Veamos ese cascarón en su forma bidimensional. Perfecto. Ahora veamos lo siguiente. Como pueden notar, la esfera tiene un radio R, pero ese infinitésimo de carga en forma de anillo que elegimos tiene un radio R y está a una distancia del centro del cascarón, ¿ok? No obstante, ese infinitésimo de carga en forma de anillo genera un infinitésimo de campo eléctrico que por cierto va en esa dirección y sentido. Además se determina con la siguiente expresión, que por cierto, como recordar es vivir, esa expresión se obtuvo en el video del campo eléctrico de un anillo con carga uniforme, así que lo pueden buscar en el enlace de los comentarios, ¿ok? Ahora, si se fijan en la expresión, es necesario tener en cuenta que la distribución continua, como siempre lo menciono, se describe por su densidad de carga. Además, se debe evaluar la integral más adelante. Así que veamos lo que sucede con dQ. Así que recordemos la expresión de la densidad superficial. Si despejamos a Q, nos queda de la siguiente manera. No obstante, recuerden que estamos trabajando con infinitésimos de carga. Por lo tanto, se deriva la expresión, ¿ok? Perfecto, pero ¿qué sucede con el diferencial de área en este caso? Bueno, en este caso, el diferencial de área del anillo es igual al producto de su longitud por su espesor. Ajá, pero ¿a qué es igual ese espesor? O sea, ese ds. Si notan en la figura, ese elemento de arco sostiene a ese diferencial de tita. Por lo tanto, ese diferencial de S es igual a radio por ese diferencial de tita. Así que el diferencial de área se reescribe de la siguiente manera. Bien, todo ha sido interesante, pero ahora es que nos queda camino por recorrer. Así que observemos el triángulo rectángulo de la figura. Justamente ese ángulo tita entre el eje vertical y el radio de la esfera. ¿Por qué? Bueno, porque de acuerdo a las razones trigonométricas, el radio del anillo
es la siguiente expresión. Por lo tanto, el diferencial de área queda de esta forma. Bien, ahora vamos a sustituir ese diferencial de área en esta expresión, en dq, para finalmente sustituir ese dq en esta ecuación. Así poder obtener el campo eléctrico en el centro de ese cascarón semiesférico. Como pueden notar, en el denominador, r cuadrado más y al cuadrado, de acuerdo al teorema de Pitágoras, como pueden ver en la figura, viene siendo igual al radio de la semiesfera, lo que significa que la expresión se reescribe de la siguiente forma. Bien, en este caso, 3/2 se multiplica por 2, quedando la ecuación de la siguiente manera. No obstante, hemos recorrido bastante, pero aún falta por recorrer, ya que en este caso las variables deben expresarse en términos de tita. Y como pueden notar, y, de acuerdo a la figura, viene dada por la siguiente expresión. Por lo tanto, se tiene lo siguiente. Fíjense, vamos a multiplicar r por r al cuadrado. Simplificamos y tenemos lo siguiente. Chévere, vamos a integrar esta expresión. Así determinar el campo en el punto P producido por todos los anillos, donde los límites de integración son 0 y pi medio, porque es media esfera. No obstante, pueden notar que sacamos fuera de la integral la constante. Perfecto, pero no cabe duda que esa integral es definida. Pero, ¿cómo se resuelve esa integral? Bueno, por cambio de variable. Así que vamos a definir cuál es el cambio de variable para que esta integral sea más sencilla, ¿ok? Así que en este caso hacemos u coseno de tita, así que derivamos. Ahora vamos a buscar los límites de integración para u, así que cuando tita es pi medio, u es igual a 0, y cuando tita es igual a 0, entonces u es igual a 1. Chévere, porque ahora vamos a sustituir, entonces la integral queda de esta manera. Un poco más sencilla, así que el resultado de esa integral es menos u elevado al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, evaluamos los límites de integración y donde va la u, reemplazamos con 0 y 1 y eso da como resultado un medio. Por lo tanto, se tiene que el campo eléctrico resulta lo siguiente. Así que simplificamos y entonces E nos queda de esta manera.
Ahora, en esa expresión, como pueden notar, aparece sigma y sigma es igual a Q sobre A. Pero el área de esa semiesfera es 2pi por r al cuadrado. Y si eso se sustituye en esta expresión, se obtiene lo siguiente. Así que simplificamos y finalmente obtenemos el campo eléctrico en el centro del cascarón semiesférico. Así que ante este recorrido maravilloso, vamos a recordar la siguiente frase. Las mujeres que han cambiado el mundo no han necesitado nunca mostrar otra cosa que su inteligencia.